Técnicas para realizar una correcta lectura. Bueno, antes de mirar las técnicas para realizar una correcta lectura, vamos a definir qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora es la capacidad de entender qué se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que conforman un texto, como a la comprensión global del texto mismo. Los niveles de lectura a los que se puede llegar son: Nivel 1. Lectura literal en un nivel primario. Nivel 2. Lectura literal en profundidad. Nivel 3. Inferencial. Nivel 4. Crítico. Y por último, el nivel 5, que es el nivel apreciativo. Nivel 1. Lectura literal en un nivel primario. En el nivel 1 se identifican el orden de las acciones, es decir, la secuencia, los caracteres, tiempos y lugares explícitos. Además, también se identifican las razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. En el nivel 2 o en el nivel de lectura en profundidad se reconoce el tema principal y las ideas principales. Además se puede realizar resúmenes, síntesis, mapas, cuadros, etc. En el tercer nivel o en el nivel inferencial se buscan las relaciones que van más allá de lo leído, es decir, se pueden deducir ideas de la información principal o de ciertos detalles, con el objetivo de llegar a una conclusión, por ejemplo, cuando se llega a una enseñanza moral o cuando se deduce una moraleja. Cuarto nivel o nivel crítico. En este nivel se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan las ideologías o pensamientos del autor, pero dicho juicio se da con fundamento, es decir, se tiene en cuenta el criterio y el conocimiento del lector. Dicho juicio puede ir sujeto a 4 consideraciones. Primero, juicio de realidad o fantasía. Este se da según la experiencia del lector, teniendo en cuenta en dónde creció y el ambiente que lo rodeaba. Segundo juicio, de adecuación y validez. En este, el lector compara lo que está escrito con otras fuentes de información. Tercero, juicio de aprobación. En esta parte se requiere una evaluación relativa de las diferentes partes para asimilarlo. Y por último, juicio de aceptación o rechazo. Este depende del código moral y del sistema de valores del lector. Bueno, en conclusión, estos serían los 4 juicios que puede dar un lector. Y por último, tenemos el nivel apreciativo. En este nivel se refiere a la consideración u opinión de estilo, a la técnica, a los recursos de expresión utilizados y a los valores estéticos, entre otros. En este nivel se analizan los términos empleados, de excitación, de aburrimiento, diversión, odio, miedo, se analiza la sensibilidad de los personajes, la simpatía, la empatía, se analiza la capacidad artística del escritor, la forma de escribir, de visualizar, de sentir, de utilizar los símiles, las metáforas, etc. En conclusión, se da una apreciación muy profesional acerca de la gramática, la estética y el estilo del texto. Técnicas para mejorar tu comprensión lectora. Bueno, en sí no importa lo rápido que leas o lo concentrado que estés en la lectura. Si no eres capaz de comprender y retener lo que lees, todo el esfuerzo invertido es prácticamente inútil. Al final tendrás que leer el mismo material 2 o incluso 3 veces. Por eso, el primer paso o el primer objetivo es entender lo que leemos, y la agilidad se va adquiriendo con el tiempo y la práctica. Generalmente son muchos los obstáculos que se interponen en la comprensión de un texto, como el cansancio, la presión por el tiempo, la ansiedad, los nervios por un buen resultado, o quizá el autor no es muy claro y le da muchas vueltas al tema tratado. Por todas estas razones, aquí te presentamos una guía para que puedas mejorar tu comprensión lectora. Primero, identifica la información relevante. Por ejemplo, la relevancia de la información depende de las necesidades del autor, es decir, depende de para qué se usará. En otras palabras, va de acuerdo con el propósito de la lectura. Puede ser informar, explicar algo o para resolver algunas preguntas en cuestión. Segundo, analizar el formato. En esta parte se tiene en cuenta las palabras en cursiva, subrayadas, en negrita, la forma de los párrafos, el estilo del texto, el título, la fuente, etc. El tercer consejo es que cuando estés leyendo varíes el ritmo de lectura. En ocasiones
cuando se lee muy rápido un fragmento o un contenido muy complejo, pueda que no comprendas todo lo que lees. Por esta razón es importante variar el ritmo de lectura. Y por último, ejercita tu parte crítica. Tipos de preguntas. Bueno, cuando estamos resolviendo preguntas con respecto a un texto, que en este caso son preguntas de opción múltiple tipo IFEX, generalmente nos pueden preguntar lo siguiente. Si la pregunta dice, del texto se puede deducir que, en este caso, se debe buscar en las opciones aquellas ideas que vayan de lo más general a lo más particular. Ahora, si la pregunta nos dice, del texto se puede deducir que, en este caso, se debe buscar en las opciones aquellas ideas que vayan de lo particular a lo general. Ahora, si la pregunta nos dice, del texto se puede inferir que, en este caso se debe buscar nueva información a partir de la que ya ofrece el texto, y aquí no se vale repetir información. Y si en la pregunta nos piden analizar o comprender, en este caso se debe buscar la opción que mejor sintetice o explique más el texto. Por lo general, lo que más se usa son los sinónimos. Ahora, cuando nos pidan poner un título al texto, se debe aplicar la habilidad de sintetizar globalmente. En este caso se debe tener en cuenta la idea principal del texto. Ahora, cuando nos pidan ubicar la idea principal de un párrafo, se debe utilizar la habilidad de sintetizar localmente. En este caso, solamente nos debemos centrar en el párrafo, ya que la idea principal de este puede ir en contra o a favor de la idea general del texto. Ahora, cuando nos pidan hallar la relación entre párrafos, lo que se debe hacer es conectar las ideas de cada uno de ellos. Generalmente, se debe buscar la relación entre las ideas principales de cada párrafo. Y ya para concluir, siempre que nos hablen de inferencia, se debe buscar la información implícita, es decir, la información que no está en el texto, pero siempre teniendo en cuenta la información explícita, o sea, la información que está en el texto. Además, es importante recordar que no se debe tener en cuenta las opiniones personales ni la información que se tenga sobre el tema. Y por último, nos presentan unos tips a la hora de responder las preguntas tipo IFEX. Primer tips: leer primero las preguntas permite al estudiante leer pensando en encontrar una respuesta en el texto. Segundo, cuando no conozcas el significado de una palabra, es recomendable buscar el significado en el contexto y no relacionarlo con los conocimientos previos. Tercer tip: responder las preguntas teniendo en cuenta todos los puntos de vista, según el texto y el autor, dejando siempre de lado las suposiciones y los conocimientos previos.